este video vamos a hablar sobre el reino Fungi, uno de los reinos principales en la clasificación taxonómica de los organismos vivos y el cual clasifica y contiene a los hongos. Vamos a hablar sobre la biología de los hongos, los grupos principales y sus características biológicas que los hace organismos tan peculiares en comparación a las plantas y los animales. Primero que todo, los hongos poseen ciertas características únicas en comparación a los demás organismos. Primero, son organismos típicamente multicelulares, aunque esta regla no siempre se cumple, ya que algunos son unicelulares, por ejemplo las levaduras, o pueden tener estadios multicelulares o estadios unicelulares dependiendo del ambiente o el tipo de hongo. Las células generalmente están rodeadas por una pared celular compuesta de quitina. Este material también se encuentra en los exoesqueletos de los insectos y otros artrópodos por convergencia evolutiva. Dicha pared celular le provee protección y resistencia mecánica a los tejidos del hongo. Los hongos tienen poca movilidad y carecen de tejidos especializados durante su fase de crecimiento. Sin embargo, pueden presentar cuerpos reproductivos complejos que facilitan la dispersión de las esporas. Son organismos saprófitos, es decir, son descomponedores de materia orgánica y están sumamente especializados en degradar celulosa, el cual es el componente principal de las plantas. Además, existen hongos patógenos que tienen la capacidad de atacar e infectar a los animales. Se reproducen de manera sexual y asexual, y en ambos casos por esporas haploides que pueden tener o no flagelos. Las esporas asexuales se originan de la mitosis, mientras que las sexuales se originan de la meiosis. La estructura básica de todos los hongos, a excepción de las levaduras, es que están formados por filamentos microscópicos delgados llamadas las hifas, las cuales son unas células, como ven, bien alargadas. Y estas hifas se entrelazan para formar una red denominada el micelio, el cual es básicamente el cuerpo del hongo. Las hifas pueden carecer de divisiones internas y por lo tanto estar compuestas de grandes células que forman un solo protoplasma continuo y multinucleado. Además, existen hifas con algunas divisiones con poros que permiten que el citoplasma fluya entre las células distribuyendo así los nutrientes. Ahora bien, cuando vos ves un hongo como un champiñón o una oreja de palo, lo que estás viendo solamente es el cuerpo fructífero y un conjunto de hifas que forman una estructura especializada para la reproducción. Sin embargo, esto es solamente la punta del iceberg, ya que debajo del cuerpo fructífero se encuentra una compleja red de micelio que se encarga de la alimentación y crecimiento del hongo. La conformación filamentosa de los hongos favorece el contacto directo de la capa celular con el medio, las cuales secretan enzimas que digieren la materia orgánica que la rodea y absorben los nutrientes liberados. Además, otras estructuras importantes del cuerpo fructífero es la volva, que une el micelio del cuerpo fructífero, el pie, que sería, por así decirlo, el tallo, el sombrero, el cual contiene las laminillas, que contienen las esporas y por ende las liberan al medio para formar nuevos hongos. Ahora bien, vamos a hablar un poco de los grupos principales de hongos que existen, comenzando con el grupo Chytridiomycota. Se conocen como hongos quitidrios y debido a su estadio flagelado, el cual está también presente en células sexuales animales, se le consideran los hongos más basales o antiguos de todo el reino fungi. Son organismos unicelulares, pero también pueden formar células pluricelulares en formas de hifas. En su gran mayoría son acuáticos y son mayormente saprófitos, encargándose de degradar principalmente quitina y queratina, por lo que suelen parasitar plantas e insectos o materia orgánica. Son conocidos por provocar una enfermedad denominada la quitridiomicosis en anfibios, la cual es una enfermedad que ha provocado un declive mundial en las poblaciones de anfibios en las últimas décadas. En dicho fenómeno, el hongo parasita la piel de los anfibios, impidiendo que éste pueda respirar de manera cutánea, lo cual inevitablemente provoca la asfixia del animal. Luego tenemos Glomeromycota. Es una división de hongos clasificada tradicionalmente dentro de la división Zygomycota, pero que en las últimas décadas ha pasado a considerarse una división independiente y muy antigua dentro del reino fungi. Son conocidos como hongos micorrízicos y se reproducen completamente de manera asexual. Se caracterizan porque son simbiontes subterráneos de plantas terrestres, por lo que forman asociaciones o relaciones íntimas en el transporte, asimilación e intercambio de nutrientes entre la planta y el hongo. Los glomeromycetes
generalmente forman estructuras dentro de las raíces y son fundamentales para que la planta pueda absorber nutrientes. Tanto así que se cree que la aparición de los glomeromicetes fue fundamental para la aparición de las primeras plantas terrestres hace más de 450 millones de años. Luego tenemos Zygomicota, el cual se caracteriza por la presencia de un cigoto de resistencia, el cual se llama la cigoespora, que se forma tras la unión completa de los gametangios. Este grupo se reproduce de manera sexual, donde la fecundación se produce por la unión de los propios gametangios en un proceso llamado gametangiogamia. También hay reproducción asexual por medio de esporas llamadas esporangiosporas. Los zigomicetes son principalmente especies saprófitas, que viven sobre el excremento o sustancias en descomposición. Por ejemplo, lo que conocemos como el moho sobre los alimentos en descomposición son generalmente hongos zigomicetes. Y de igual forma, hay ciertas especies que también son capaces de formar micorrizas con plantas como los glomeromicetes. Ahora bien, tenemos el grupo Ascomycota, que junto a Basidiomycota constituyen los dos filos de hongos más diversos, exitosos y numerosos, con más de 90.000 especies conocidas y posiblemente aún miles sin descubrir. Los ascomicetes producen esporas asexuales llamadas conidiosporas y esporas sexuales llamadas ascoesporas, producidas en una estructura que parecen sacos llamadas las ascas, que aquí se nos pueden observar. Cada asca produce un total de 8 ascosporas, aunque generalmente la gran mayoría de ascomicetes prefieren la reproducción asexual que la sexual. Pueden haber ascomicetes microscópicos unicelulares como las levaduras o incluso hongos multicelulares con cuerpos fructíferos grandes y llamativos. La gran mayoría de los ascomicetes son saprófitos descomponedores, aunque también tenemos especies que son fitoparásitos que pueden llegar a atacar a plantas o animales o incluso al ser humano. Y cabe destacar que muchas especies tienen una importancia médica para la producción de medicamentos, antibióticos y muchas para la producción de alimentos en la industria agroalimentaria. Por ejemplo, la cerveza, el pan y los quesos. Algunos ascomicetes que son relativamente famosos son los del grupo Silaria, conocidos como los dedos de muerto, Cuquenia, que es un género bastante común en la naturaleza. También tenemos los Saccharomyces, un grupo muy importante en la producción de levaduras, por ejemplo, en la producción de cerveza. Tuber, que son las conocidas trufas que se pueden encontrar bajo tierra. O un ejemplo de un género que ataca al ser humano es el hongo Sporotrix, que es un hongo que ataca los tejidos cutáneos. Ahora bien, el otro grupo es Basidiomycota, el cual, de igual forma que Ascomycota, es un filo extremadamente diverso y bien conocido, con aproximadamente 32.000 especies conocidas. Produce esporas asexuales llamadas conidiosporas y esporas sexuales llamadas basidiosporas, las cuales se producen en el cuerpo fructífero del hongo llamada el basidiocarpo, el cual generalmente tiene una forma de sombrilla. Cada basidiocarpo produce un total de 4 basidiosporas, a diferencia de los ascomicetes que producían 8. Este grupo alberga hongos muy conocidos como las setas, los hongos gelatinosos, las rollas, los carbones, entre otros. Y la gran mayoría son saprófitos descomponedores, pero algunas especies son fitoparásitos que pueden llegar a atacar cultivos. Cabe destacar que en Basidiomycota, de igual forma, hay varias especies que se cultivan para usos alimenticios y otras que se utilizan de manera recreativa como agentes alucinógenos. Por ejemplo, Basidiomycetes muy bien conocidos, se tiene al género Amanita, el cual es un hongo extremadamente venenoso para el ser humano. Tenemos el género Ustilago, el cual es un alimento bastante popular en México debido a su buen sabor. Tenemos el género Hemileia, conocido como la roya, que es un parásito que ataca los cultivos de café. Tenemos el género Tremela, que generalmente compone a lo que son hongos gelatinosos. Y uno muy bien conocido es el hongo psilocybes, el cual se conoce como el hongo alucinógeno, que se puede encontrar en materia orgánica en descomposición. Muchas gracias por tu atención y nos vemos en el próximo video.